Señor Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión de Reparación y Reconciliación de Colombia, primero muy buenos días y gracias por atender esta visita, esta entrevista de Radio Nederland. Muchas gracias a ustedes. Señor Pizarro, según la información de la que dispongo, su despacho dispone de 100 millones de dólares este año y de 150 millones de dólares para el 2010, destinados a reparar a víctimas del conflicto armado. ¿Cuáles son las prioridades de inversión y gasto en estos momentos? En estos momentos tenemos 250.000 víctimas de crímenes atroces distintos al desplazamiento forzado, es decir, víctimas de homicidio, de desaparición forzada, de minas antipersonales, de delitos sexuales, de niños que han sido reclutados a la guerra como niños y salieron como niños de la guerra, y otros delitos. Nosotros estamos iniciando la política de reparación y hemos priorizado 3 universos de víctimas. Las víctimas de minas antipersonales, que son especialmente vulnerables. Una persona que ha perdido las piernas, los brazos, tiene que reconstruir su vida laboralmente para poder ser útil a la sociedad. Son las víctimas probablemente más vulnerables. Incluso en España, es interesante, recibe una reparación superior la víctima que sobrevive que los familiares de las víctimas que mueren, porque se considera que la mutilación es un daño permanente. Estamos reparando las víctimas de minas antipersonales, las mujeres víctimas de delitos sexuales y los niños que entraron y salieron de la guerra como niños, que son extremadamente vulnerables. Esta política de reparación este año va a ser para 12.000 víctimas y el próximo año para 18.000 víctimas. En el componente de indemnización económica, pero hay otros componentes como ayuda psicológica, acceso privilegiado a la salud, a la educación y otros que igualmente van a complementar una reparación de carácter integral. Usted mencionaba el tema de los desplazados, que digamos dentro de ese esbozo que nos hace no lo contempla. ¿Qué va a pasar o cuál es la situación real en estos momentos y mirando este año y el año entrante con la situación de los desplazados, que sigue siendo un problema muy grave en Colombia? Colombia tiene en estos momentos alrededor de 3 millones de personas desplazadas. Es el desplazamiento interno al interior de un país probablemente más importante del mundo. Pensemos que es un poco menos de toda la población de Uruguay, desplazada por la violencia. Los desplazados abandonaron sus propiedades, alrededor de 4 millones de hectáreas, la mitad de Suiza, y para un campesino su patrimonio, todo su patrimonio está representado en la tierra, en su finca, en lo que representa la propiedad agraria. O sea que el desplazado llega a los centros urbanos en la absoluta miseria, porque ha dejado atrás todo lo que tenía en su vida. Entonces es muy importante no solamente la política a favor del desplazamiento en su nuevo lugar donde está residiendo, sino igualmente las políticas de retorno y de restitución de los bienes de la población desplazada. Para ello estamos creando 12 oficinas regionales de restitución de bienes. Los bienes de la población desplazada se encuentran en situaciones muy diversas. Entonces estamos buscando que los desplazados puedan retornar, restituirles sus propiedades y lograr un apoyo económico para que puedan volver a producir y que el retorno sea sostenible económicamente. El gran desafío, probablemente el más importante de la sociedad colombiana en los próximos años, va a ser restituirle las propiedades a esos 3 millones de desplazados, para que vuelvan a tener un capital para poder arrancar en su proyecto de vida. Ese es un tema muy complicado en Colombia, la devolución de tierras para aquellas personas que han tenido que salir de ellas por cuenta del conflicto. Por un lado es difícil lograr la devolución de las fincas en medio del conflicto, porque muchas están todavía en zonas de guerra. Sí. Pero por el otro es imposible garantizar una política exitosa de retorno si no se devuelven los predios. ¿Cómo salir de ese círculo vicioso? Le voy a contar un ejemplo que muestra la dimensión del problema. Cuando terminó la guerra civil en Guatemala en 1996, el acuerdo de paz de Oslo, 1 millón de guatemaltecos pobres regresaron de México, del sur de México, y encontraron sus tierras ocupadas por otros campesinos pobres, por indígenas, y se presentó un nuevo ciclo de violencia en Guatemala
ya no ligado al conflicto armado, sino al tema de la tierra. Si los colombianos no resolvemos el problema de las propiedades agrarias antes de que se produzca el retorno masivo de la población con la mejoría de la seguridad interna, podemos tener un nuevo ciclo de violencia como ocurrió en Guatemala o en Mozambique o en otras partes del mundo. Entonces es estratégico para la paz en Colombia lograr una restitución de los bienes desde ahora. Ahora, esos bienes se encuentran en situaciones muy diversas. Hay 1.200.000 hectáreas, es el cálculo, que se encuentran en manos de grupos armados ilegales, por ejemplo, de los grupos paramilitares de extrema derecha. Eso es un tema muy complejo porque nos toca iniciar procesos judiciales contra los testaferros de los grupos paramilitares o contra quienes han comprado estos bienes de buena fe. Un tema difícil. Hay una enorme cantidad de esas propiedades que están en manos de campesinos pobres. Un campesino pobre que ve una casa abandonada, unas mejoras, unos corrales abandonados y ocupan esos bienes. Si nosotros sacamos a los campesinos pobres para restituir al dueño original, generamos otro conflicto social. Entonces nos toca resolverle el problema agrario a esos campesinos pobres para poder restituir a los dueños originales. Y por otra parte, muchas propiedades están simplemente abandonadas o están siendo cuidadas por familiares y amigos de los desplazados, pero si el campesino retorna y no tiene un acompañamiento económico, simplemente el retorno no es sostenible económicamente, porque se requiere por lo menos un año para volver a producir y hacer productiva esa tierra. Entonces son temas enormemente complejos, pero ya los estamos abocando. No es fácil, como usted dice, hacerlo en medio del conflicto. Hay zonas donde los campesinos no pueden retornar porque hay grupos armados que persisten, o algo que también nos preocupa mucho. Colombia es hoy en día el tercer país del mundo por el número de minas antipersonales sembradas. Y es el primer país del mundo hoy por el número de víctimas de minas antipersonales. Tenemos una víctima cada día y medio en el país. Entonces muchas veces queremos organizar el retorno de la población desplazada, pero la zona está minada. Entonces ellos pueden llegar a la casa, pero no pueden producir en el campo por las minas antipersonales. Entonces necesitamos hacer una política de desminado muy importante para poder garantizar el retorno de la población campesina desplazada. Para finalizar este tema de lo de tierras, el gobierno ha propuesto también, ante la dificultad de la devolución de muchos de estos predios, ha propuesto la compensación a los campesinos. ¿Es esto viable? ¿Es justo también para los campesinos esa solución? Un porcentaje muy grande de la población desplazada no quiere retornar al campo. En general, ¿con qué nos encontramos? Que quieren retornar las personas de cierta edad, pero los jóvenes ya no quieren volver al campo. Ya viven en las ciudades, vieron todas sus posibilidades culturales, otra vida, no quieren regresar al campo. Entonces lo justo es la compensación para las familias que no quieran regresar, por lo que yo le decía al principio, el patrimonio de un campesino es la tierra. Si ese campesino desplazado recibe 30, 40 millones de pesos, digamos 10 o 20 mil dólares, con eso puede reconstruir su proyecto de vida en el nuevo centro, en el nuevo hogar donde está viviendo. Entonces la compensación es una forma de permitirle a la población desplazada tener un patrimonio básico para reconstruir su proyecto de vida. No es lo deseable, pero es la decisión individual del desplazado si quiere retornar o no. Por consiguiente, es una solución posible. Hace pocos meses se hundió en el Congreso de Colombia la Ley Integral de Víctimas, ¿no?, que quería un poco complementar la Ley de Justicia y Paz. ¿Son suficientes para la búsqueda de la verdad y la reparación las herramientas que contempla la Ley de Justicia y Paz? La Ley de Justicia y Paz ha sido complementada con algunos decretos de carácter administrativo que nos ha permitido avanzar. La importancia que tenía la Ley de Víctimas era que pudiésemos pasar de una política de gobierno a una política de Estado, y esto nos permitiría tener continuidad a largo plazo en la atención de la política de reparación a favor de las víctimas. Yo creo que las políticas de reparación se pueden hacer sin necesidad de la Ley de Víctimas, pero la Ley de Víctimas nos daba herramientas adicionales para el largo plazo. Ahora bien, en la Ley de Víctimas sí había un capítulo muy importante que era el capítulo de tierras, porque con los instrumentos que tenemos actualmente
No podemos adelantar una política de restitución de bienes cuando hay disputa judicial. Le pongo un ejemplo. Un campesino alega que le pusieron una pistola en la cabeza para obligarle a vender su finca por debajo del precio. O un campesino alega que lo obligaron a transferir el título de propiedad de su finca sin que hubiese habido siquiera pago económico por la compraventas ficticia. En estos casos donde hay controversia judicial se requieren instrumentos muy avanzados, rápidos, expeditos para poder restituir las tierras. Por ejemplo, en Bosnia, en Kosovo, en la antigua Yugoslavia, hubo leyes de emergencia para restituir las tierras de los bosnios, de los serbios, de los croatas desplazados, y en Colombia se requiere una emergencia de excepción para estos casos. Y yo creo que el hundimiento de la ley de víctimas fue muy costoso en términos de la política de restitución de bienes. Por eso tenemos que insistir en esta ley. ¿Cómo se explica usted si todo el mundo en Colombia parece estar de acuerdo en que hay que reparar y buscar la verdad en Colombia, se hunda una ley de esta categoría? La verdad es que no es fácil en un contexto preelectoral donde hay una polarización entre gobierno y oposición sacar adelante muchas de estas leyes. Esa ley se hundió, entre otras razones, por esta confrontación en una época preelectoral, que es una época muy poco adecuada para sacar leyes de este carácter en el país. Pero yo espero que en el nuevo ambiente político que se está creando, ya nos reunimos con los 10 presidentes de los 10 partidos con representación parlamentaria y estamos trabajando entre parlamentarios de gobierno y parlamentarios de oposición para hacer un nuevo esfuerzo y sacar la ley por consenso en el próximo periodo electoral. Todo esto que hemos hablado tiene que ver con la reparación a las víctimas, pero otro aspecto muy importante es el proceso de reconciliación en Colombia. ¿Es posible pensar en avances en ese sentido en medio del conflicto? La verdad es que cuando nos propusimos el tema de la reconciliación, había un escepticismo en muchos sectores de la opinión pública, porque ellos pensaban que reconciliación era el fin del camino, era el cierre simbólico, como podía ser el acuerdo de paz de El Salvador en el año 92 o el acuerdo de paz en Guatemala en el año 96, que la reconciliación era la etapa posterior al cierre simbólico del conflicto armado. Nosotros hemos planteado que reconciliación es lo que sigue después del cierre simbólico del conflicto armado, pero reconciliación también puede ser parte del camino. Le pongo un ejemplo. Tenemos 50.000 desmovilizados, tanto de los grupos paramilitares de extrema derecha como de los grupos guerrilleros de extrema izquierda. 50.000 desmovilizados que están viviendo entre las comunidades donde muchas veces actuaron militarmente. Entonces estamos desarrollando procesos de reconciliación comunitaria con 3 vectores: la comunidad, las víctimas y los desmovilizados, en procesos de reconciliación comunitaria para garantizar que los desmovilizados se encuentren en un ambiente favorable de reintegración en las comunidades, no sean criminalizados, no sean convertidos en parias sociales y no sean empujados a la vida criminal de nuevo por el rechazo social. Entonces nosotros decimos, reconciliación es el final del camino, pero es parte del camino. Entonces estamos haciendo políticas de reconciliación muchas veces enormemente exitosas. Y yo creo que si avanzamos en estas experiencias locales de reconciliación, vamos a acelerar el fin del conflicto interno y vamos, una vez se firme el acuerdo de paz final con los grupos guerrilleros, vamos a encontrar avances en el camino de reconciliación. Por consiguiente, yo me juego a esta idea de la reconciliación como el fin del camino, pero también como parte del camino. ¿Usted qué espera de la comunidad internacional? ¿Se encuentra de visita en Holanda? Pues yo me encuentro en Holanda, que es el país probablemente más comprometido de toda la Unión Europea por el monto de sus recursos en colaboración con estas políticas en Colombia de verdad, justicia y reparación. Y Holanda tiene una característica excepcional: fue el primer país que creyó en esta política. En un momento en el cual había enorme escepticismo a nivel internacional sobre la ley de justicia y paz, sobre la política de reintegración de los excombatientes a la vida civil, Holanda creyó y puso recursos significativos, y hoy
Ya no solamente Holanda cree, muchos países de la Unión Europea creen, tenemos apoyo de múltiples países distintos a los europeos, Japón, Estados Unidos, Canadá, pero Holanda mostró el camino. Por eso yo me siento realmente a gusto en la reunión que he tenido con las autoridades de Holanda, porque tuvieron fe desde el primer momento y la solidaridad ha sido excepcional. Señor Pizarro, estamos a escasos metros de la sede de la Corte Penal Internacional de La Haya. ¿Han contemplado ustedes la posibilidad de presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia ante los tribunales internacionales? La Corte Penal Internacional está estudiando y siguiendo el caso colombiano. Ya estamos en el radar de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal en estos momentos solamente está trabajando en 4 casos directamente, todos africanos, en Uganda, en el Congo, en la República Centroafricana y en Sudán. Y en los 4 casos en los cuales ha intervenido la Corte Penal Internacional ha sido o por solicitud de los gobiernos o por solicitud del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Corte Penal puede tomar una decisión porque el 2 de noviembre la excepción que puso Colombia para la intervención de la Corte Penal Internacional, que estaba permitida en el Tratado de Roma, que era por 7 años, termina el 2 de noviembre y la Corte podría perfectamente tomar una decisión con respecto a Colombia. Nosotros consideramos que lo más importante no es la intervención de las Cortes Internacionales, sino la presión que puedan ejercer las Cortes Internacionales para fortalecer los sistemas judiciales nacionales. Y que la Corte, a través de mecanismos múltiples, pueda obligar a los estados a cumplir con sus obligaciones de juzgar a los criminales de guerra. Yo creo que ese es el papel que está cumpliendo la Corte Penal Internacional de La Haya, que es muy constructivo, dando orientaciones e indicaciones y obligando a Colombia a que cumpla con esta responsabilidad. Y yo creo que mientras que los colombianos tengamos la decisión de llevar a juicio a los que han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, la participación de las Cortes Internacionales es innecesaria. Ojalá que los colombianos tengamos esta responsabilidad y llevemos a cabo esta tarea con nuestra responsabilidad nacional. Señor Eduardo Pizarro, director de la Comisión de Reparación y Reconciliación de Colombia, muchas gracias por este tiempo para Radio Nederland. Muchas gracias. Estamos reparando a las víctimas de minas antipersonales, las mujeres víctimas de delitos sexuales y los niños que entraron y salieron de la guerra como niños, que son extremadamente vulnerables. Esta política de reparación este año va a ser para 12.000 víctimas y el próximo año para 18.000 víctimas. En el componente de indemnización económica, pero hay otros componentes como ayuda psicológica, acceso privilegiado a la... Para el 2010, destinados a reparar a víctimas del conflicto armado. ¿Cuáles son las prioridades de inversión y gasto en estos momentos? En estos momentos tenemos 250.000 víctimas de crímenes atroces distintos al desplazamiento forzado, es decir, víctimas de homicidio, de desaparición forzada, de minas antipersonales. Señor Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión de Reparación y Reconciliación de Colombia, primero muy buenos días y gracias por atender esta visita, esta entrevista de Radio Nederland. Muchas gracias a ustedes. Señor Pizarro, según la información de la que dispongo, su despacho dispone de $100 millones este año y de $150 millones de delitos sexuales, de niños que han sido reclutados a la guerra como niños y salieron como niños de la guerra y otros delitos. Nosotros estamos iniciando la política de reparación y hemos priorizado 3 universos de víctimas. Las víctimas de minas antipersonales, que son especialmente vulnerables. Una persona que ha perdido las piernas, los brazos, tiene que reconstruir su vida laboralmente para poder ser útil a la sociedad. Son las víctimas probablemente más vulnerables. Incluso en España, es interesante, recibe una reparación superior la víctima que sobrevive que los familiares de las víctimas que mueren, porque se considera que la mutilación es un daño permanente.